Con esta introducción, amigos nuestros, televidentes, simpatizantes de este programa Salud Integral y del tonalismo, pues estamos comentándoles a ustedes que muchas veces creemos que virus, hongos, parásitos, bacterias, microorganismos patógenos pueden ser factores predisponentes de enfermedad. Pero resulta que también tenemos otros elementos que muchas veces no tomamos en cuenta y que sin embargo inciden en provocarnos alteraciones orgánicas, provocarnos alteraciones en el sistema inmunológico y pues desarrolla una cantidad importante de enfermedades. Por eso la importancia en este momento de hablar de las geopatías como esos cruces de energía patógeno, pero bueno, también las emociones, la conducta, los sentimientos son factor de envenenamiento de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos, de nuestros órganos, y por eso Alejandra Valdés está con nosotros para platicar sobre este tema, también muy interesante. Hola, ¿qué tal, doctor? Alejandra, muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Sí? Claro que sí, doctor, porque un pensamiento, por ejemplo, obsesivo, o un mal pensamiento hacia otro, dirigirnos, digamos, con un pensamiento negativo es pensar mal del otro, ¿no? Pecar es pecar frente a situaciones que el otro por ahí no cometió, es decir, tú hiciste esto, lo otro, atacar al otro de pensamiento nada más simplemente, ya es tóxico. Y decía Paracelso hacia el año 1500 que toda sustancia puede llegar a ser tóxica si la dosis es muy alta. Es decir, que puede llegar a ser venenoso, digamos, pensar en negativo mucho tiempo. O, por ejemplo, lo que forma parte del estrés, el trabajo, doctor, también puede llegar a ser tóxico si estamos atascados de papeles, si no terminamos las tareas y continuamos el trabajo de forma compulsiva. También puede llegar a ser tóxico la tristeza, la añoranza de lo que pasó ayer y que no puedo volver atrás. Puede llegar a ser muy tóxica también la forma que tienen muchas personas de estar con otras en situaciones caóticas. Por ejemplo, hay relaciones tóxicas, doctor, porque hay gente que se coloca en una situación de me estás atacando y yo dejo que me ataques, que me invadas, como si fueras una bacteria o un virus. Entonces se habla de relaciones antibióticas. Yo necesito estar con un otro como el antibiótico que me ataca. Entonces yo soy la bacteria y tú estás todo el tiempo atacándome. Si en la infancia hemos construido ese tipo de vínculos, digamos, mamá peleaba con papá todo el tiempo o gritaba todo el tiempo a los chicos, en este caso yo como niña, por supuesto voy a aprender esa forma nociva o tóxica podría ser, de enfrentar la vida o de no defenderme. Y esa toxina, a la larga, puede llegar a ser como muy patológica porque nos enferma, doctor, nos enferma físicamente. Entonces, si yo estoy pensando en negativo, este pensamiento va a secretar a nivel neurotransmisores una serie de químicas nefastas, de cortisol, adrenalina, y ese cortisol va a hacer en exceso, porque claro, el cortisol es de la lucha por la vida y es totalmente necesario para equilibrar nuestro organismo, pero la hipersecreción de cortisol hace que nuestro organismo y nuestras células tengan una cierta acidez. Exacto. Y la acidez puede llegar a inflamarnos y a recibir determinados patógenos, ¿no?, para nuestro organismo. Entonces, qué importante empezar como a reeducar o educar de una forma saludable nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y un comportamiento de lo más tóxico es no respetarnos a nosotros mismos, por ejemplo, ingiriendo sustancias que nos hacen daño en demasía. La comida, elegir el tipo de comida que voy a tener, la respiración, si hay alguien que está fumando, alejarme. Por ejemplo, hay un lugarcito acá en el canal, doctor, donde los chicos fuman, bueno, los fumadores van y fuman, y yo cuando tengo que bajar la escalera tengo que aguantar la respiración porque no soporto el cigarro, ¿no? Porque lo siento como que es tóxico para mí. Sí. Entonces, por ejemplo... Perdón, pero yo creo que es en otro estudio. No es en este, porque recuerda que el sector salud dijo que en edificios cerrados está prohibido fumar.
Sí, es pero en yo otro creo que lugarcito fue en abierto. otro lugar, fue en otro lugar. Puede Sí. llegar a ser, pero Bueno, sí pero hay un tú lugar. aguantas la respiración y luego También en el ascensor, cuando no me gusta el olor, también lo aguanto. Podemos discriminar lo que respiramos, pero así Eso. como discriminamos lo que respiramos, podemos discriminar con quién estamos. Y si hay alguien negativo en mi vida o alguien que me critica, que me juzga, yo me puedo alejar. Y esa es una forma saludable de decir, no, yo no me contamino. O dejarte hablar, dejarte ser pesimista y yo no involucrarme en eso que me estás diciendo, negativo. Entonces, como ve, la gente tiene que entender que las toxinas no son solamente la polución, el contacto con la piel con alguna sustancia. Hay personas tóxicas, sobre todo cuando son muy pesimistas, muy quejosas, muy tristes. Y es contagioso, doctor. Me dicen, ¿cómo te vas a contagiar el pesimismo? Por supuesto, si alguien se está quejando continuamente y si está todo el día llorando, no, sí. por supuesto que si estamos involucrados emocionalmente con esa persona, por supuesto que nos va a dar un poco de esa energía vibracional, porque como somos electromagnetismo, también estamos abiertos a ese entorno, a captar la información emocional y psicológica, sobre todo si tenemos o sentimos empatía por otros. La empatía es sentir como otros sientes, poder contactar con esta emoción tanto trágica o emocionalmente alegre con ese otro. Y la vida nos propone estar con un yo bastante fuerte para poder defendernos de estas toxinas y decir, yo no soy eso que estás diciendo, o yo soy yo y tú eres tú, no sufro contigo. Entonces, los paquetes de información tóxicas vienen, nos informan, por ejemplo, la dependencia, va a ser que yo voy a depender de ese otro para estar contenta, o depender de ese otro para moverme o para accionar en la vida. Entonces estas acciones, por ejemplo, los golpes, doctor, de los padres a los hijos, los gritos, la forma o la intención en la palabra que tenemos para decir las cosas, eso también puede ser muy tóxico, porque yo te puedo decir las cosas bonito y te puedo decir las cosas gritándote con una intención muy fea. Entonces esa intención fea es tóxica porque ingresa al otro, a ese otro que recibe la información y la transformamos como toxina celular. Entonces nuestras células, hasta que llegan a nuestros tejidos, a nuestros órganos, empiezan a indicarnos con inflamaciones o quizá, bueno, llegando muy lejos con un tumor, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que cuidar. Se dice, ¿no, Alejandra? Doctora Alejandra, se comenta mucho de patologías degenerativas o terminales, o sea, las que nos llevan a procesos terminales como son los cánceres, que muchos de ellos tienen fondo emocional, la mayoría de ellos, y que pues empezó por a lo mejor el coraje que le tires a otro y no podérselo decir, o el tener una pena muy grande y no externarla y tragártela, y eso destruir a nuestros tejidos, a nuestros órganos. Sí, el cáncer tiene que ver también con una relación, eso lo dice Luis Chiosa, que es una persona que ha estudiado mucho las psicosomáticas, que el yo quiere cambiar, pero en vez de cambiar, o sea, como no tiene un yo lo suficientemente fuerte para modificar el entorno o modificar él como personalidad, modifica su célula. Entonces cambia la célula, digamos, se vuelve loca la célula y modifica y trata de contaminar a otras, como diciendo, me transformo adentro porque no puedo transformar el afuera. Y es un descontrol celular, termina en un descontrol celular. Bueno, y así en el inconsciente no existe el no, ¿verdad? No existe para el inconsciente. Cuando dices no fumes, para el inconsciente es fuma, ¿no? Así es, no hay que decir, es más, estoy libre de polución, puedo decir, estoy libre de adicciones, no se puede decir no voy a fumar, porque si empiezo a traer esta información es fumar. Entonces no tengo que repetir el verbo fumar ni el verbo comer excesivamente, compulsivo. Entonces todo esto forma parte de la toxicidad psicológica, mental y comportamental. Entonces, dile sí al tabaco si quieres morir de cáncer. Así es. Esa sería como una gran premisa. Regresamos. Sí, claro que sí.